Hola, muy buenas a todas. Hoy estamos una semana más con nuestro espacio de la tribu digital creativa dedicado a las entrevistas. Y hoy tengo el grandísimo honor y el grandísimo placer de presentaros a Óscar Olivares, coach empresarial y publicista. Pero, ¿qué os parece si mejor se presenta él? Hola, Óscar. Hola, Merce, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Pues mira, gracias. aquí pues muy agradecido primero por la invitación. Para mí es un honor estar contigo en tu espacio. Y bueno, pues aquí listo para hablar sobre esta parte que es muy importante, que es el tiempo, la gestión del tiempo, ¿no? Sí, además eres un gran especialista y queremos todas y todas las emprendedoras estamos deseando de que nos guíes en cómo gestionar nuestro tiempo, qué hacer para tener la agenda, aunque la tengamos apretada, pero para ser más productiva en este tema. Claro. Mira, te platico un poquito acerca de primero quién soy yo y en qué me especializo y por qué habría yo de hablarles a ustedes acerca de este tema, ¿no? Eh, Primero que nada, te platico, yo llevo ya más de 20 años dedicándome a lo que es la publicidad. Yo vivo aquí en México, en Guadalajara, la tierra del tequila, y bueno, pues la historia comienza precisamente a raíz de haber trabajado en varias de las agencias de aquí, de mi localidad, agencias importantes, una de las más importantes, inclusive la última en la que trabajé, que fue Capella Raki. Y realmente en todo este proceso, pues a mí me apasiona mucho y siempre me ha apasionado este asunto de comunicar, de crear, de pensar, de ver cómo hacer las cosas distintas, de aprender. Para mí toda la vida ha sido una constante el aprendizaje. Y a la par de mis inicios, también tuve la oportunidad de dar clases en un par de universidades por acá, por este lugar. Y ahí le agarré mucho saborcito a este asunto de aprender, de seguirme actualizando, porque el ejercicio de maestro pues te lleva a eso, a una actualización constante, pues realmente si quieres tú dejar algo en los alumnos, ¿no? Y para mí fue muy interesante porque yo estaba muy chico en ese entonces y ya daba clases en universidad, daba clases en las áreas que tenían que ver con mi carrera. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y entonces daba clase de producción de video, daba clases de fotografía, algunas clases relacionadas con la promoción de ventas y todo esto me llevó a agarrarle sabor a este asunto de pararme frente a la gente, de hablar, de expresarme y el hecho de ver que la gente de pronto se quedaba con cosas que yo decía, pues fue inspirador, ¿no? Realmente a mí me inspiraba mucho ese efecto que tú ves en las personas o que yo veía en las personas cuando hablaba un tema nuevo y despertaba el interés en ellos. Me gustaba mucho ese efecto que se lograba porque yo siempre buscaba como que mi clase tuviera una aplicación en la vida real más que hablar de los libros y todo esto, que claro que es importante, era como, bueno, ¿y para qué vimos todo esto? Lo vimos para que tú lo apliques en esto, ¿no? Y eso me funcionó muy bien. Y de ahí, pues, comenzaron a invitarme a dar conferencias en varios lugares y comencé a encontrarle mucho sabor a este asunto. Y por supuesto iba yo estudiando diplomados y algunas otras cosas, ¿no? Pero de pronto llega un punto en mi vida donde yo, siendo empleado, pues me topé con una cosa que fue el pensar qué iba a ser de mí el día de mañana, ¿no? Y entonces dije, yo realmente no quisiera ser empleado toda mi vida. Sin embargo, la situación económica pues no era muy buena, ¿no? En ese momento, cuando me llegó ese rayo a la cabeza, ese relámpago, yo estaba como en esta incertidumbre de ver si continuaba siendo empleado o no. Porque algunos clientes me decían, oye, Oscar, pues es que tú deberías de hacer tu agencia solo. Llegué a perder clientes por la manera en que algunas empresas trabajaban y estos clientes me venían siguiendo de otros lados y les gustaba mucho como la forma en que yo los llevaba,
pero al momento de entrar a otra empresa donde las políticas podían ser más cuadradas, pues entonces yo los perdía. Y me dolió mucho cuando uno de esos clientes, que yo inclusive puedo decir que crecimos juntos, me dijo, Oscar, lo peor que pudiste haber hecho es meterte a trabajar en esta empresa. La verdad no quiero volver a saber de ti, ¿no? Y eso me dolió mucho porque fue un cliente que para mí era como un bebé, una marca bebé que había llegado y yo sentí que lo había decepcionado, ¿no? Y lo había decepcionado simplemente por cuestiones de precio, déjame decirte, porque me decía, tú me hacías lo mismo y la verdad es que a un precio mucho menor. Claro que acá, donde yo estaba, pues era una agencia muy grande, muy, muy grande, y entonces el precio se triplicaba o cuatriplicaba, ¿no? O sea, era una cosa impresionante. Y bueno, eso me llevó precisamente a reflexionar acerca de lo que estaba haciendo y de lo que quería hacer. Y fue cuando uno de esos clientes me empezó a insistir demasiado. El día que tú tengas tu agencia, trabajo contigo. Mientras tanto, yo me retiro, ¿no? Y entonces fue cuando dije, bye. O sea, la verdad es que todo el tiempo tuve esa cosquillita de sentir la certidumbre, la seguridad de tener el capital, de tener todo listo para poder caer, como se dice, en blandito o caer en colchón y no sufrir este proceso del deporte extremo de emprender, que realmente es un deporte extremo porque te enfrentas a miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues me aventé al vacío, como digo, y como muchos lo hacemos, y la verdad es que sí, fue muy complicado. En un principio fue muy duro, pero afortunadamente no se me dificultó para nada empezar a obtener clientes. ¿Qué es lo más difícil? Por lo menos aquí en México, en esta parte de la publicidad y la promoción, existe mucho esta parte de financiar. El cliente te está pagando a los 30, 60, 90 días y hay marcas que hasta los 120 días. O sea, te hablo de financiar proyectos hasta de 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, eso era lo más pesado para mí. Sin embargo, pues afortunadamente logramos crecer la agencia, llegó una persona a buscarme como socio y logramos hacer una buena mancuerna y crecimos la agencia a un nivel espectacular. La verdad es que es súper bien. Y en este proceso también me fui especializando en otras cosas, descubrí el coaching, descubrí esta parte de la transformación también. Sin embargo, en mi particular experiencia, la apliqué precisamente en todo este proceso de romper los miedos, de ser en algunos casos, si era en algunos casos irrazonable, pero no irracional, ¿no? O sea, es decir, dejaba de pensar en tantas cosas que pudieran fallar y simplemente decía, tiene que funcionar y voy a hacer que funcione. Y entonces me convertí en una persona que de alguna manera comenzó a lograr lo que se proponía, ¿no? Entonces, Oscar, digamos que el coaching fue como una patada, ¿no? En el culo, ¿no? Como el impulso, ¿no? El impulso a desbloquear todos esos miedos y todas esas incertidumbres que tenemos. Como tú bien has dicho, pues tengo que tener un colchoncito de dinero, pues tengo que tener esto más bien seguro antes de irme de una empresa para emprender. El coaching fue lo que te abrió la mente, lo que te dio, digamos que, unas posturas más positivas. Sí, definitivamente. Y sobre todo esta parte de enfrentarme a los miedos. Yo creo que eso es lo más importante al momento de emprender. Pero sabes qué también, a tomarle valor precisamente a esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el tiempo. Porque te voy a decir algo, yo en todo este proceso de coaching inclusive, eh, yo llegué a enfrentarme precisamente a esta ruptura de miedos, a este romper mis paradigmas, a verme como una persona que podía lograr algo y a romper con la historia inclusive que podría venir de la familia, ¿no? Así como muy encajonados en, no, mira, pues si tú no naciste en esta cuna, pues no vas a pasar definitivamente, ¿no? Esto no es para ti, tú mejor agárrate un trabajo seguro, mira, piensa en tu futuro, en fin, miles de cosas. Y romper con eso, seguramente ustedes lo saben y tú lo sabes, pues no es sencillo.
No. Y entonces todo va a depender de qué valor le des a eso, pero también sabes que después, déjame platicarte que justo en el momento que iba esta agencia que creé, estaba en la cúspide, en su mejor momento, decidí tomar una nueva decisión de vida. Y entonces yo siendo coach ya profesional, trabajando con varias empresas, decidí arriesgarme nuevamente y vendí todo para empezar de cero, para yo demostrarme que podía generar una nueva marca, que podía generar algo, pero esta vez con familia. En aquella ocasión estaba yo soltero, estaba solo y ahora con familia. Y bueno, han sucedido cosas en México que no han favorecido mucho. Así son las cosas, así es la vida. Tomé una decisión y de pronto viene y el despegue se ha dificultado un poco porque justo cuando íbamos así llega el coronavirus, ¿no? Entonces, es una situación interesante. La verdad es que me gusta porque esta adrenalina de ver inclusive cómo a veces las cosas cuestan trabajo, pero empiezan a funcionar, es algo que no sé cómo describirlo. Como cuando te avientas al bungee y dices, híjole, estás arriba en la plataforma y ves todo altísimo, pero de pronto, ya que vas volando, dices, wow. O sea, es impresionante. Entonces, eh, dentro de toda esta reflexión que hice también fue el hecho de pensar en el tiempo que ha pasado, en el tiempo que pude haber iniciado esta agencia, desde cuando me decía la gente, me decían muchos clientes, aviéntate, y yo por los miedos, por el temor a fracasar, por el temor inclusive a pedir apoyo, por el temor a acercarme a la gente, pues no lo hacía, por el temor de verme incómodo, ¿no? Totalmente, por el hecho de decir, híjole, y voy a andar al día y a lo mejor pues ahorita pudiendo yo estar tranquilo y sin bronca, ¿para qué tengo que aventarme así? Eh, y la verdad es que pensé tanto eso que el tiempo pasó y pasó y pasó. Y yo creo que pude haber iniciado un proyecto mucho más chico, con quizá otro tipo de visión, pero bueno, el pasado ya pasó y como dicen, en el pasado ni Dios existe, ¿no? Ya no le puedo decir a Diosito, a ver, regrésame y ubícame, ¿no? Sí, pero Oscar, se lo podemos decir a las personas que quizás estén en ese momento, ¿no? En el momento de lo hago, no lo hago, y mientras tanto se nos va pasando el tiempo, como tú bien dices. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que, como tú bien has dicho, que puedes empezar con un proyecto pequeñito, ¿no? Es como a mí me dicen, puedes tener un trabajo ahora mismo grande y un proyecto pequeñito y no abandonar el trabajo grande e ir avanzando en el proyecto pequeñito hasta que el proyecto pequeñito sea el trabajo grande y el trabajo grande que es ahora lo puedas dejar y hacer tuyo tu proyecto. Entonces, ¿qué le podrías decir a esas personas que ahora mismo pues tienen un trabajo y quieren dedicarse expresamente o quieren emprender? ¿Qué le podrías decir? Pues mira, primero que nada, entender que el emprendimiento es un estilo de vida. Eh, debemos entender que emprender no es sencillo, ¿no? Cada país tiene sus maneras de emprender. Por ejemplo, en Sudamérica, donde he tenido la oportunidad también de dar algunas conferencias, me ha tocado conocer experiencias donde la gente está muy, el concepto de emprendimiento en muchas ocasiones se da precisamente teniendo como cierto soporte económico y no corriendo tanto el riesgo. Aquí en México no, aquí en México somos muy extremos en ese sentido y a veces existe el ejercicio de emprender sin recursos, sin fondos, sin nada, prácticamente de cero, como se dice, picando piedra. Entonces, es este proceso de estarle trabajando, de estar viendo, de perfeccionarte y es un ejercicio que debemos entender como algo que, como tú bien dices, puede implicar un trabajo fuerte ahorita, algo muy grande, un esfuerzo gigante, pero que eventualmente yo tengo una frase que digo, si tú haces las cosas bien, si todo lo haces bien, si te preparas para eso, si das tu mayor esfuerzo, si das un buen servicio, si das buena calidad, el único resultado que puedes obtener es que seas exitoso. No puedes obtener otro resultado, ¿no? Entonces, claro,
Depende de muchos factores. ¿Hay otros factores externos de los cuales tú no tienes control? Sí, pero definitivamente lo que debemos de tener siempre presente es para qué inicié este proyecto, a dónde quiero llegar, y precisamente es algo de lo que el coaching tiene mucho, ¿no? El coaching empresarial. Fijarte el objetivo, ¿cuál es tu objetivo? Y entender que ese objetivo implica mucho esfuerzo. Entonces, definitivamente es un deporte extremo, digo yo también, porque pues sí, a veces se complica que el cliente no te pague a tiempo y tú los gastos ya los tienes cada quincena o cada mes, según como sea la forma de pago. Aparte, pagarle a proveedores, aparte, pues obviamente tus propios gastos y todo lo que ya está por default en tu vida, entonces debes de irlo resolviendo y entender que a veces, digo, qué bueno que pasa eso cuando te deben dinero, ¿no? Porque es señal de que ya estás en un buen proceso, pero en un principio a veces es inclusive primero generarle este soporte a la empresa que es precisamente con clientes. Entonces, entender que esto es un proceso, entender que no hay una varita mágica, que esto es trabajo y es dedicación, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y en este estilo de vida, Oscar, ¿cómo podemos gestionar nuestro tiempo? ¿Cómo? Pues yo pienso que ligándolo a este tema del emprendurismo, definitivamente el tiempo tiene un valor fundamental. Primero, porque muchas veces creemos que al momento de emprender eres dueño de tu tiempo y precisamente pensamos, ay, pues yo voy a poner mi propio negocio para levantarme más tarde y hacer lo que yo quiera en el tiempo que yo quiera. Esto definitivamente no funciona así, ¿no? Debes, al contrario, ser el más disciplinado de todo tu equipo. Entonces, yo te puedo compartir que yo todos los días me levanto 5 de la mañana, 5 de la mañana, y yo rara vez, desde antes y actualmente, rara vez falto a mi trabajo, ¿no? Muy rara vez. Generalmente estoy ahí, a veces hasta los sábados, que aquí normalmente se trabaja sábado mediodía. Incluso con mi ex socio, era el que tenía que estar ahí, aunque fuera yo solo, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque es algo que me apasiona. Entonces, si algo te apasiona, debes entender que debes imprimirle el tiempo. No tienes tiempo que perder. ¿Y para qué levantarme más temprano? A mí me funciona mucho optimizar el tiempo. ¿De qué manera? Yo primero lo que hago en las mañanas es sacar aquellos trabajos que me quitan más tiempo en el día. De tal manera que a lo mejor de 5 a 8 de la mañana, bueno, 5 y media, porque me meto a bañar, 5 y media a 8 de la mañana, ya saqué ese trabajo que me podía atorar el día, que puede ser, en mi caso, por ejemplo, la edición de algún video, la realización de algunos reportes de coaching, la edición de algunas imágenes, mandar algunos mails que por ahí no quiero que se me olviden, mejor de una vez los mando, presupuestos, en fin. Y entonces preparado para que a las 9 de la mañana, que es la hora en que todo mundo arranca actividades por acá, pues comience con lo nuevo, ¿no? Entonces, Entonces, me estás dando a entender que las tareas que necesitan más energía cognitiva son las que haces por las mañanas, ¿no? sí, esas y también aquellas que requieren como más atención, ¿no? Que requieren como más concentración, que debes trabajar con menos distractores. Entonces, para mí es mejor. Porque ya estando en la oficina, cuando asistimos, bueno, ahorita por el COVID estamos en home office todavía, pero en la oficina pues es una interrupción tras otra. Aquí pues ahorita con home office, imagínate, yo todavía tengo niños chiquitos, entonces no falta que estén entrando aquí a mi oficina que tengo en la casa o que bueno, ya pasó un carro, ya un automóvil, ya están cortando el césped aquí al lado y ya se escucha mucho ruido. Son situaciones que quieras o no, pues son parte del entorno y que te distraen. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? Pero vamos a llamarle priorizar actividades, ¿no? Vale. Yo creo que eso es muy importante, priorizar actividades y es tener como claridad de lo que vas a hacer cada día, ¿no? Y las tareas más arduas para ti, dejártelas por la mañana que estás más lúcido
y en lugares o intervalos de tiempo que no te pueden distraer, que tú tengas toda tu atención focalizada a esa tarea que es la más ardua, ¿no? Así es. Mira, existen dentro de esta parte de la gestión del tiempo, existen muchos robatiempos. Y hablando del emprendurismo, uno de esos robatiempos que podemos identificar, para mí sí es un robatiempos, es el hecho de estar pensando en cómo vas a solucionar las cosas y a veces no es que esté mal pensar en eso, lo que está mal es estar cargando con eso todo el día. ¿Por qué? Porque sucede que entonces toda tu atención, todo tu enfoque está en el problema y no tanto en la solución. Entonces yo te sugiero que si está bien, dediques un tiempo para pensar en alternativas, tomes una hoja, un bolígrafo, una pluma, un lápiz y vayas haciendo tus listados de opciones que pudieras tener para la solución de eso. Y si no fluye nada, déjalo, déjalo. O sea, es como cuando se te pierden las llaves de la casa, que no sabes dónde están, olvídalo y solito empezará tu cerebro a generarte ideas. Y si no, tomarás entonces un espacio más óptimo para que puedas tú desbloquearte y generar nuevamente esta lluvia interna de ideas, ¿no? Pero otro robatiempos que tenemos actualmente, ahorita poniendo en contexto el COVID, por ejemplo, pues es esta parte precisamente de la misma televisión, Netflix, ¿no? De querer estar viendo, está tentador estar en tu casa y que quieras ver alguna serie, o por otro lado estar en la computadora y dado que a lo mejor tienes más, estás en tu propio espacio, zona de confort, pues podrías estar divagando, viendo páginas, incluso hasta el mismo celular, dispersarte. Entonces yo sugiero que tengamos bien identificados estos robatiempos para que entonces podamos nosotros ordenar nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, si hablamos de oficina, pues evitar las visitas inesperadas, por ejemplo, de qué manera, pues sí tener como una agenda lo más ordenado posible, evitar las reuniones no planificadas, que ahorita creo yo que esa es una de las cosas positivas que tiene el home office, que es esta parte de que puedes las reuniones hacerlas por Zoom, por cualquier plataforma digital, y esto te permite llevar como un horario más estricto en estas reuniones. Entonces, son algunas de las cosas que yo te sugiero que pudieras tomar en cuenta, pues como para planificar tu día a día y más tomando en cuenta que eres emprendedor o emprendedora, ¿no? O sea, vamos a repasarlas, porque yo como soy buena alumna me lo he ido apuntando todo. Dale. Vamos a ver. Sobre todo, un listado de opciones para el problema. O sea, que tu problema no esté por ahí rondando todo el día por la cabeza, sino que cuando se te venga, para dispersarlo, que cojas y te apuntes tu listado de opciones para solucionar ese problema. Claro. Una lluvia de ideas internas, eso me ha encantado. Tienes que tener dentro una lluvia de ideas interna para que tu mente esté focalizando en las soluciones del problema, no en el problema. Y luego, muy importante, los robatiempos. Tener localizados todos tus robatiempos. Hacer una lista de las cosas que son innecesarias y que te roban el tiempo. Así es, así es. Eso es muy importante porque existe, bueno, ya entonces entramos a esta frase muy común y corriente o tan ordinaria como el hecho de que algo importante no se vuelva urgente, ¿no? Entonces, también identificar esa parte, ¿no? ¿Qué actividades tienes tú que sean importantes en el día y que no requieran urgencia, ¿no? Y por otro lado, ¿qué actividades sí son urgentes de atender, ¿sí? Y que además llevan prioridad, ¿no? Por ejemplo, una actividad que puede ser urgente de atender y que lleve prioridad, pues es tener tus servicios listos, ¿no? Hablando del home office, pues debes pensar que siempre debe estar tu internet y si ves que ya se venció tu recibo o está por vencerse el recibo o algo, entonces darle prioridad a ese, eso es urgente y es importante, ¿no? ¿Qué, no, qué cosa pudiera ser importante y a lo mejor no es tan urgente? Por ejemplo, pudiéramos estar hablando de a lo mejor crear una junta de trabajo para nuevos proyectos
A lo mejor sí es importante, pero no es urgente. Es algo que dice, sí, sí es importante que lo hagamos, pero no es urgente. A lo mejor es más urgente y es más importante atender este punto que mencioné, o bien otra cosa que puede ser también eh, aspectos a considerar, cosas urgentes, pero que no son importantes. ¿Cuáles son estas cosas urgentes que no son tan importantes que a pesar de su urgencia digas, bueno, me puedo esperar poquito o lo puedo atender después de esto? Pues puede ser a lo mejor el hecho de, a lo mejor, vamos a suponer, llevar a la tintorería mi ropa, ¿no? O sea, sí es urgente, pero ahorita primero requiero solucionar esta parte, después a lo mejor hacer la llamada con este cliente porque ya nos va a cerrar la venta y entonces ahora sí voy para allá. Pero todo este listado tú lo vas a ir organizando de manera, es muy personal y tiene que ver también con las prioridades tanto personales, más la redundancia, como actividades de trabajo, ¿no? O de lo que implica el negocio. Y Oscar, esto deberíamos hacerlo a primera hora de la mañana, hacer una lista de cosas importantes, cosas urgentes. Así es, yo sugiero, inclusive si tienes oportunidad, hasta de hacerlo en el cierre del día a día, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, sí te puedo decir que mi día está planeado, hoy día está planeado para terminarlo en cuestiones de trabajo y de todo lo que tiene que ver con mi parte profesional y bueno, pues también de crecimiento es esta entrevista, ¿no? Porque para mí tiene que ver con lo profesional, porque soy coach y esto es parte de mi vida, ¿no? Y dentro del coaching, bueno, pues ya también desarrollé el hecho de dar talleres, de dar algunas asesorías, consultorías, y entonces para mí es importante y me gusta y me encanta y me apasiona hablar de todo esto, ¿no? Entonces, yo ya desde ayer, yo ya tengo planificado mi día y digo, lo último que voy a hacer es hablar con Merce y ya, es viernes, yo ya me relajo un poquito, porque también creo que esa es una parte muy importante, considerar tiempo para ti, considerar tiempo para esa parte que tú tienes personal, ya sea tocar un instrumento, escribir, leer, pintar o convivir con tu familia. Los mexicanos somos súper familiares, somos muy así, muy arraigados a nuestra familia. Entonces, yo en lo personal soy muy niñero, entonces yo con mis hijas estoy jugando, hace ratito estaba jugando con ellas, entonces es un asunto de ver, de darte tu tiempo también, ¿no? Y decir, bueno, ya. ¿Y por qué no? También, pues decir, bueno, ya es viernes, ya me quiero relajar, ya mañana sábado sí pienso trabajar, pero ya mañana, o sea, trabajaré ya un día y yo ya sé lo que voy a hacer. Lo de mañana yo ya lo planeé, por ejemplo, pues ya hoy al mediodía, ¿no? Entonces, es esto me funciona a mí. No sé, a lo mejor a quien le pueda funcionar, hay quienes les pueda funcionar llegar en la mañana y con la mente despejada comenzar a escribirlo. Yo no, ¿por qué no me funciona a mí así? Porque yo, como te digo, empiezo, lo primero que hago es empezar con el trabajo que me quita más tiempo, con aquello que requiere más atención, y entonces eso yo ya lo tengo identificado desde un día anterior, ¿no? Muy bien. Pero, claro que puede haber excepciones, sí, pero que sean casi pues inexistentes, ¿no? O sea, puede haber una, dos veces que ocurra, pero si tú haces este hábito, realmente se va convirtiendo en una forma también de vivir, Ya. ¿no? Por lo que entiendo es que el tiempo es organización al máximo. Así Todo es. súper organizado es como tú vas a tener un tiempo más optimizado, ¿no? Definitivamente. Hablando de esta parte, por ejemplo, y para cerrar el tema esto de lo importante y lo urgente, me gustaría imaginarnos como escenarios, ¿no? Para definir algo que es importante y que es urgente,
digamos que vendría siendo una prioridad, la prioridad número uno de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver, por ejemplo, con situaciones de crisis, tiene que ver con situaciones de apagar un incendio, ¿no? Es decir, algún problema surgió y hay que apagarlo ya, pero es importantísimo apagarlo y es urgente hacerlo, ¿no? Fechas, límites, como te decía, ya viene este vencimiento, y más si tiene que ver con todo tu entorno de trabajo y con aquello que tiene que, que no puede fallar, ¿no? Entonces, esa sería una. La otra, cuando una situación es importante y digamos que no es urgente, pues lo puedes tú planificar, y eso es la gran ventaja. Entender que mientras más tengamos identificadas nuestras actividades, podemos definir qué es importante, qué es urgente, qué es importante y qué no es urgente. Lo que sea importante y que no sea urgente va a poder llevar una planificación, una preparación, y va a también poder llevar, pues obviamente, un mayor orden, ¿no? Pero también existen estos factores que no son ni tampoco importantes y que son urgentes. Por ejemplo, a lo mejor de pronto y se presentan con urgencia, ¿no? Interrupciones, por ejemplo. Tener varias reuniones agendadas, porque también luego se corre el riesgo ahorita con el home office de decir, bueno, pues sí, agendo a esta persona a las 9, la otra a las 10, la otra a las 11:30, me doy media hora, y cuando te ves, ya no hiciste nada por estar en junta y junta y junta. Entonces también tenemos que tener conciencia de todo esto, ¿no? Y hay cosas que no son importantes ni tampoco son urgentes, que son pues actividades que definitivamente tienen que ver con evadir el trabajo, con posponer, con estar divagando o dispersándonos con este tipo de distractores de los que hablábamos, ¿no? Merce. Muy bien. Pues Oscar, ha sido un grandísimo placer y súper instructivo. Haberme anotado todo esto, vamos, a mí me va a venir de maravilla y espero que a nuestras emprendedoras que nos están oyendo ahora mismo también les funcione y lo hayan apuntado como yo he sido buena alumna. Y muchísimas gracias. Solamente te pido, me has dicho varias frases. Yo te iba a pedir una frase, pero me has dicho varias frases. Solamente quiero que me digas, eh, pues, un ejercicio, para ti, el ejercicio más importante que hay para reducir el agobio al tiempo, a que me viene el tiempo y me agobio, al estrés que nos produce eso de querer llevar muchas cosas y tener poco tiempo. Como coach, ¿algún ejercicio que podamos hacer? Eh, yo pienso que un buen ejercicio puede ser definitivamente el organizar tus prioridades, organizar las partes en todo tipo de charla, de discurso, de taller de gestión del tiempo. Vas a escuchar esto que yo acabo de mencionar, de lo importante y lo urgente. Es algo como muy común y corriente, pero es muy efectivo hoy día. Entonces yo sugiero que una manera muy importante de hacerlo es esa. Y otra, también hoy por hoy, muy importante y yo diría indispensable, hacernos valer de todas estas herramientas digitales que existen. Los calendarios, las agendas digitales, ya ni siquiera esas libretas con las que cargábamos para todos lados normalmente, ya ni siquiera son necesarias, porque pues ya nuestro teléfono, pues lo que menos es un teléfono, ya es una computadora que además puedes hablar por teléfono con ella, ¿no? Entonces, podemos valernos de todos estos mecanismos para también optimizar nuestros tiempos y ahí llevar día con día actividades importantes antes de que se vuelvan urgentes, precisamente, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues gestionando el tiempo, pues nos tenemos que ir. Se tiene, muy a Vámonos. nuestro pesar, se tiene que hacer finalizada esta entrevista para la Tribu Digital Creativa. Muchísimas gracias, Oscar. Espero tenerte otro día aquí con nosotras para que nos hables de la publicidad, porque ese es otro tándem, otro gran tándem tuyo. Bueno, nos vemos, estamos en contacto. ¿Cómo te podemos encontrar? Para finalizar, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. Mira, estoy como en Facebook y en mis redes sociales como Oscar Olivares Coach.
Oscar Olivares Coach, y en cuestión de publicidad, la agencia la van a encontrar como Creative Nation, como Nación Creativa en inglés, ¿verdad? Entonces, pues ahí estoy. Muchísimas gracias. Gracias, Merce. Para mí ha sido un placer, un honor ahora estar yo en tu espacio y cuando gustes, en lo que yo pueda aportarles, cuando gusten, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Soy Mercer Vaz, la conductora del proyecto de entrevistas para la Tribu Digital Creativa, y nos vemos la semana que viene. Atentos, que nos escuchamos con grandes personas. Adiós.